Secretario General de Comisiones Obreras, iniciamos la sesión y ruego, por tanto, al señor secretario que proceda a la lectura del orden del día. Tiene la palabra el señor secretario. Gracias, señora presidenta. Comisión de Hacienda y Presupuestos de 14 de junio de 2011. El orden del día es un punto único con la comparecencia de los representantes de las organizaciones solicitadas por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, a los efectos de informar sobre el proyecto de ley de las medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 165 del RAE. En primer lugar, intervendrán el representante de Comisiones Obreras de Extremadura, seguidamente el representante de la Unión General de Trabajadores de Extremadura y cerrará el representante de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura, la CRES. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ha solicitado, dentro del plazo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 165.1 del Reglamento, la comparecencia de las organizaciones sociales, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y Confederación Regional de Empresarios de Extremadura por este orden, a fin de que informen sobre el referido proyecto de ley, solicitud que conforma con carácter exclusivo el orden del día de esta reunión. La comparecencia tendrá lugar conforme a lo establecido en el artículo 206 de nuestro reglamento, de tal manera que el proponente dispondrá inicialmente de un turno de 5 minutos para justificar o motivar, si lo estima oportuno, su iniciativa. Seguidamente intervendrá en primer término el portavoz de Comisiones Obreras de Extremadura por un tiempo máximo de 15 minutos. A continuación, para solicitar ampliación de la información prestada, podrán intervenir los grupos parlamentarios de menor a mayor por un tiempo máximo de 10 minutos, a quienes contestará el compareciente por un tiempo máximo de 10 minutos. Tras esta comparecencia lo harán seguidamente el representante de la Unión General de Trabajadores y, finalmente, la Confederación Regional de los Empresarios de Extremadura, siguiéndose el mismo procedimiento en cada caso. Bienvenidos y le damos la palabra al compareciente. Perdón, a don Jorge Amado. Muchas gracias, señora presidenta. De todas maneras, no voy a utilizar ni muchísimo menos los 5 minutos. Buenos días y buenos días a todas y a todos los diputados. Buenos días, señor Julián Carretero, representante de Comisiones Obreras. Simplemente tomar la palabra para decir que hemos decidido que comparezcan en esta comisión pues, los representantes de la sociedad civil, en primer lugar, Comisiones Obreras, porque queríamos saber, estamos interesados en su opinión, en qué piensan sobre la ley, que, como saben, el martes fue tomada en consideración, la lay de medidas fiscales que el Gobierno del Partido Popular pretende llevar a cabo, y nos gustaría saber también cómo creen que afecta al colectivo que usted representa, en qué medida esta ley pues puede afectar positiva o negativamente en los trabajadores, ¿no? Simplemente nada más, queríamos saber su opinión. Tiene la palabra don Julián Carretero. Muy bien, muchas gracias. Ante todo, por la invitación, por poder compartir en esta comparecencia, pues, y satisfacer, si es posible, la demanda hecha en cuanto al posicionamiento, en cuanto a las ideas, en definitiva, a qué pensamos desde Comisiones Obreras de Extremadura respecto a este proyecto de ley de medidas en materia tributaria. Ya el Consejo Económico y Social de Extremadura ha emitido un dictamen único sobre el proyecto de ley objeto de esta comparecencia por acuerdo y unanimidad de los grupos en los que estamos integrados, por lo que en aras al consenso de ese órgano, que entendemos que es fundamental para el diálogo y la concertación social, remitimos a su dictamen también, por tanto, las consideraciones generales que podemos y nuestra posición formal, insisto, en aras a ese consenso, nos remitimos en términos generales, como decía, a ese contexto en cuanto tanto a los contenidos del proyecto de ley como también a aquellas consideraciones que el propio dictamen realiza en cuanto a la formalidad del mismo en ese dictamen. No obstante, entendemos oportuno que, en aras a satisfacer, lógicamente, la demanda de nuestra presencia aquí, intentaré
en el plazo de estos 15 minutos, pues reseñar algunas consideraciones y algunas cuestiones, tanto de orden general como particular, que de alguna manera clarifiquen o pongan de una manera más nítida y más concreta el posicionamiento de comisiones respecto a este proyecto de ley. Desde hace muchos años venimos abogando y defendiendo la necesidad de una reforma fiscal integral, tanto en España como en lo que afecta a la comunidad autónoma, fundamentalmente en el conjunto del Estado, que tenga en cuenta fundamentalmente la sostenibilidad de la cartera de servicios públicos básicos y las prestaciones sociales de nuestro sistema de bienestar, fundamentalmente en lo que hace referencia a las vías impositivas y a las cotizaciones sociales. Que tengan en cuenta, además, el modelo territorial del país, el modelo de población en cuanto a su situación en el ámbito rural, en el ámbito urbano, y que disponga la fiscalidad también como una herramienta y una palanca de la política económica nacional y regional. Por contra, a esa exigencia, las sucesivas reformas fiscales que se han venido realizando incluso a lo largo de los últimos 30 años, a lo largo de la historia democrática, siempre, entendemos, han sido parciales y casi siempre, además, yendo un poco a contracorriente desde el punto de vista de los ciclos económicos. Se han tendido a bajar impuestos cuando había un alza en el ciclo y a la inversa. Han sido también reformas muy basadas en lo que ha sido la recaudación indirecta, siempre de una manera importante, tanto en lo que concierne al impuesto sobre el valor añadido como a aquellos impuestos especiales, como incluso a impuestos concretos dentro del propio ámbito de las comunidades autónomas. Poco progresivos en general, porque tampoco se han introducido en términos generales progresividad en esa imposición indirecta, y acompañados de una forma muy preeminente, casi siempre, de un sistema de bonificaciones y exenciones, como puede ser, por ejemplo, el famoso impuesto de sociedades, que casi siempre han primado a las grandes corporaciones, a los patrimonios, a los grandes patrimonios, y que han primado siempre una opacidad fiscal y una subjetividad, como ocurre, por ejemplo, con el sistema actual de módulos. Por otro lado, la corresponsabilidad fiscal en un país descentralizado como el nuestro ha brillado, a nuestro entender, por su ausencia. En definitiva, siempre ha habido una corresponsabilidad fiscal muy en la definición y que, bien en esa definición, si se ha ido, lógicamente, en términos estrictamente de definición con los sucesivos gobiernos, en ese aspecto, la mayor corresponsabilidad fiscal nunca ha ido a primar una garantía de ingresos, sino casi siempre por parte de las comunidades autónomas, sino el ejercicio sucesivo de las comunidades autónomas ha estado en la parte que le tocaba de corresponsabilidad fiscal, básicamente en lo que era la bajada de la carga impositiva, con lo cual se ha abundado mucho más, como decía, en la falta, en la imposibilidad de mantener esa cartera de servicios que en muchos casos pues venía transferido a las propias comunidades autónomas, mucho más sobre todo desde la última modificación del sistema de financiación autonómico. Esto ha abundado de una manera muy significativa en una falta de armonización fiscal entre las comunidades autónomas, más aún en un país con dos sistemas de financiación autonómica, lo que es el sistema general y el sistema de cupo, y amenazado con un tercero de forma, a nuestro entender, inminente, como puede suceder con el pacto fiscal que se aboga en la comunidad autónoma catalana. Todo esto propicia una falta de cultura fiscal también en la ciudadanía a lo largo de todos estos años. Ha ido incidiendo en una falta de cultura fiscal del conjunto de la ciudadanía, que además los sucesivos gobiernos, yo diría que todos, lejos de potenciarla, esa cultura fiscal, siempre la han descuidado y que además creo que recientemente esa desmotivación hacia una cultura fiscal de la responsabilidad alcanza su culmen con la llamada amnistía fiscal recientemente aprobada por el Gobierno del Estado. Como consecuencia, en las comunidades autónomas y aquí en Extremadura, también la irrupción reciente, por tanto, de medidas recaudatorias con imposición propia o con modificación de los tramos autonómicos cedidos han obedecido más siempre al criterio de hacer de la necesidad virtud que a dotarse de una fiscalidad que atienda
nuestras peculiaridades en un contexto cuasi federal y como una palanca, como decía, de política económica fundamental. Somos conscientes de la necesidad de la reducción del déficit y de la imposición de cumplir los objetivos marcados. Ello no puede ser óbice para resignarnos a renunciar a la posición necesaria, a la presión necesaria, para que dichos objetivos se rebajen y se aplanen en el tiempo. Si no queremos que amplias capas de la sociedad sufran gravísimas consecuencias, como ya estamos comprobando. Es verdad y es lógico, y nosotros entendemos que efectivamente hay que cumplir objetivos de déficit y hay que equilibrar las cuentas públicas. Pero, desde luego, nos parece que desde los gobiernos autonómicos y desde el propio Gobierno del Estado es insuficiente la presión que se está haciendo, sobre todo ante la Unión Europea y ante Cancillería de países europeos, precisamente en la posibilidad de amortiguar esos objetivos que, desde luego, en este momento serían fundamentales para, desde luego, un tratamiento diferenciado de la crisis española. El empeño de cuadrar las cuentas, por el mero hecho de cuadrar las cuentas, y el no poner cara y nombre y apellidos a las cifras macroeconómicas, con exclusivas políticas basadas en la austeridad, nos llevará al fracaso y probablemente a la hecatombe social, como venimos comprobando en los 2 últimos años. Es evidente la caída de ingresos públicos. En los últimos 3 años, y de manera muy significativa, lo hemos podido comprobar en Extremadura en los 2 ejercicios anteriores. Los datos conocidos en el último trimestre alertan que las previsiones nos llevan, en este sentido, hacia un escenario francamente preocupante. La carencia de una política de estímulo hacia la actividad económica y el empleo propicia ineludiblemente la destrucción de tejido productivo y de empleo y la caída masiva también de ingresos. El bucle que, en ese sentido, se cierra, la pescadilla que se muerde la cola. Como se está comprobando, la drástica reducción de gasto público desarrollada en los últimos años no produce el deseado equilibrio financiero, el deseado equilibrio de las cuentas. Pues se comprueba que nos está llevando a una disminución galopante, esa propia política, a una disminución galopante de los propios ingresos. Es decir, es cierto que ha habido una drástica reducción del gasto público en los últimos 2 años, los últimos 3 fundamentalmente en el conjunto del país, más acuciados los últimos 2 en Extremadura, y sin embargo eso no propicia una política más expansiva de ingresos, sino todo lo contrario, con lo cual, a su vez, cada vez el desequilibrio entre ingresos y gastos es mayor, fundamentalmente a nuestro juicio, por falta de estímulo a la actividad económica y por la caída galopante del empleo en ese sentido. El compromiso alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado 17 de mayo, en el caso de Extremadura, en el denominado Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de Extremadura 2012-2014, significa no solo abundar en más de lo mismo, sino acercarnos a un cuello de botella, a nuestro entender, difícil de superar en el futuro, con una dificultad añadida en el caso de marcha atrás, es decir, devolver, en definitiva, a unas pautas de política económica que pudieran hacer o pudieran desarrollar una acción de futuro para resituarnos, al menos en unas posiciones de partida, para el hipotético crecimiento económico. La reducción adicional, según nosotros estimamos, en el entorno de 273 millones de euros en los presupuestos generales del Estado 2012, producto, como decía, de este compromiso alcanzado el 17 de febrero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, hasta situarlo en el mejor de los casos, en función de cómo sean o cómo se cumpla la previsión de ingresos, en el entorno de los 4.700 millones de euros, finalmente, para el presupuesto de 2012, estrangulará aún más nuestra economía, romperá las prestaciones básicas del sistema de bienestar y hará pasar desapercibido el bien intencionado intento del Gobierno regional de incrementar la recaudación a través de este proyecto de ley. Solo por esta necesidad de incrementar los ingresos públicos en aras a ese equilibrio, hemos manifestado en las conversaciones mantenidas
en las diversas conversaciones mantenidas con el Gobierno regional, que no seríamos, ni mucho menos, beligerantes con este proyecto de ley. Así se lo hemos planteado y así lo hemos venido trasladando. Sobre todo, si desde luego dicho incremento de la recaudación impediría mayores recortes en gasto social, fundamentalmente en aquellas políticas concretas de más necesidad social y para la gente más desfavorecida, pero como he dicho anteriormente, creo sinceramente que ello va a ser francamente difícil de conseguir. El proyecto de ley contiene elementos, a nuestro juicio, que pueden ser perniciosos, no obstante en su contenido, a pesar de esa valoración general y de ese planteamiento que acabo de realizar. Y otros que consideramos que abundan en una dirección positiva, sobre todo, aunque en algunos casos pueden suscitarnos dudas, sobre todo en los relacionados con el impuesto con patrimonio, con la eliminación de bonificaciones del impuesto sobre el IRPF, sobre algunos impuestos propios, aunque ahí tenemos las dudas, como el caso de la banca o el caso de lo que tiene relación directa con las eléctricas, aunque sea en el formato que sea, en el tipo energético que sea. Desde luego pues, tenemos nuestras dudas fundamentalmente por las cuestiones o las situaciones de posible irregularidad o inconstitucionalidad a lo que pudieran estar sometidos en base a cómo se encuentran esas cuestiones. Entre lo que valoramos de una manera más negativa está la eliminación de la progresividad en algunos casos, como puede ser el propio impuesto de transmisiones, el propio incremento de impuestos indirectos y tasas, es decir, en ese sentido, al haber las tasas, al sufrir un incremento generalizado, básicamente deja de ser una consideración de tasa para ser casi una consideración de impuestos, por tanto, también en ese sentido indirecto, y, lógicamente, la repercusión que puede tener en todo este sentido, en una economía pues francamente débil como es la nuestra, no solo el impacto negativo, pues a lo mejor en términos de inflación, en cuanto a lo que puede resultar la propia demanda, sino, lógicamente, en la propia afectación a las personas con rentas más bajas. No obstante, entendemos que, efectivamente, hay determinadas cuestiones que yo creo que abundan en la línea de ir hacia un camino que yo entiendo que deberíamos recorrer entre el conjunto de las comunidades autónomas y el Gobierno del Estado en aras a esa, digamos, fiscalidad integral que posibilite, en cualquier caso, la sostenibilidad o entender la fiscalidad como elemento fundamental para sostener o para la sostenibilidad de lo que sería el Estado social, el Estado de bienestar. En cualquier caso, entendemos que cualquier incremento de la imposición indirecta, sobre todo aquellos que hacen mención específica, probablemente por la nomenclatura popular más que por la efectividad, como podría ser el llamado céntimo sanitario, podrían estar justificados en algún caso concreto desde el punto de vista de la temporalidad, pero sobre todo de la finalidad, o sea, sobre todo fundamentalmente de su objetivo finalista, que en cualquier caso entendemos que la subida de un impuesto indirecto, el incremento de un impuesto indirecto, sea de la consideración que sea, si no es en este momento justificado en cuanto a su carácter finalista y sobre todo a su carácter de impedir cercenar políticas públicas en el ámbito concreto, pues lógicamente, si eso no es así, pues la verdad es que consideramos que entonces la repercusión más que positiva es tremendamente negativa. Nosotros pensamos que, desde luego, si toda una batería de revisión de lo que es la fiscalidad impositiva, sobre todo indirecta en Extremadura, conlleva, lógicamente, el impedir que haya un amplio recorte en políticas públicas, sobre todo sanitarias, educativas, de servicios sociales, de atención a la dependencia, podrían ser considerados de una manera transitoria, pero si no es así,
vemos que difícilmente pueden tener, lógicamente, cabida y aceptación entre el conjunto de la sociedad y, sobre todo, por la repercusión negativa que tiene también para el conjunto de la economía. Nos tememos, haciendo observación, como he mencionado, del correlato de cuál es la proyección que hace el Gobierno de Extremadura en ese acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que desde luego se va a diluir de una manera poco importante los contenidos de este proyecto de ley, precisamente porque, desde luego, el ajuste del gasto es muy superior de una manera muy importante a lo que sería la demanda de ingresos. En ese sentido, entendemos que, siendo conscientes, además, que nuestro margen fiscal en Extremadura es muy estrecho, muy escaso, es decir, tenemos las rentas que tenemos, tenemos la renta familiar disponible menor o de las menores del conjunto del Estado español, lógicamente, con ese marco, lógicamente, el margen fiscal es bastante escaso. Por eso entendemos que la búsqueda de ingresos desde la perspectiva de la fiscalidad es tremendamente complicada para una región como la nuestra, tremendamente difícil en una región como en una comunidad autónoma como Extremadura. Por eso es necesario, desde nuestro punto de vista, buscar ser muy incisivo en la búsqueda de ingresos por otras vías más allá de la fiscal, porque esta será muy escasa y probablemente, además, como está contemplada, bastante complicada para el conjunto de la ciudadanía. Creo que tenemos que ser muy exigentes, el conjunto de la sociedad extremeña, muy exigente precisamente con aquellos ingresos transferidos vía Estado y también muy exigentes con todo lo que significa la armonización fiscal en el conjunto del Estado. Creo que eso es un elemento de máxima política para el conjunto de las fuerzas políticas, para el conjunto de las fuerzas sociales y agentes económicos de esta comunidad autónoma. Creo, además, o creemos también claramente que en este sentido hay que hacer un esfuerzo mayúsculo por lo que es precisamente la implantación de una cultura fiscal rápida. Creo que tenemos que ser finalmente exigentes con la recaudación. Debe ir terminando su intervención. Sí, perdón, termino. Muy exigente con lo que serían las transferencias comprometidas y compensatorias comprometidas en el Estatuto de Autonomía por la vía de la deuda histórica, por la vía de la compensación del famoso 1%. Creo que hay que ser autoexigentes en la búsqueda de otros ingresos directos en la propia comunidad autónoma, desde la enajenación de bienes propios hasta todos aquellos que sean propios de una política propia del Gobierno regional. Creo que hay que ser también autoexigentes con una política de estímulo en el ámbito de la comunidad autónoma propiciada y liderada por el propio Gobierno regional. Y creemos fundamental un amplio acuerdo en esta región, liderado por el Gobierno regional del conjunto de las fuerzas políticas, económicas y sociales, para el equilibrio de esfuerzos y la salida de la crisis en condiciones de ese equilibrio de esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carretero. A continuación, tienen la palabra los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar, toma la palabra el portavoz de la agrupación de diputados Izquierda Unida Verdes SIES, don Pedro Escobar, por tiempo máximo de 10 minutos. Bien, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida le doy la bienvenida, señor Carretero, a esta comisión, en esta comparecencia que nos permite conocer la postura de la que es la primera organización sindical de esta comunidad, la primera organización sindical del país, y, por lo tanto, con un nivel de responsabilidad, obviamente, que se deriva de esos niveles que ustedes tienen de representatividad. Quiero decirle que me he sentido perfectamente a gusto con la exposición que ha ido usted haciendo, porque desde hace muchos años, usted lo ha situado en el horizonte de los últimos 30 años, desde luego, de forma paralela al desarrollo del Estado autonómico, se ha ido produciendo un marco macropolítico de desarmonización fiscal de este Estado, de esta monarquía federal que nos hemos dado, que es una creación muy original, políticamente hablando. Nosotros también creemos que, desde luego, desde hace mucho tiempo es necesaria una reforma fiscal integral, más profunda, menos profunda, más que integral, que abarque todo. Y el objetivo de cualquier actividad fiscal no puede ser otro que, efectivamente, garantizar
no solo garantizar la sostenibilidad de la cartera de servicios básicos, sino propiciar la mejora de la calidad de vida y la mejora de los niveles de armonización social y de integración social. Y, por supuesto, todo eso se traduce en el mantenimiento de lo que en los últimos 30 o 40 años en Europa se ha construido, y en España un poco después, lo que llamamos, quizá de manera demasiado optimista, el estado del bienestar. Nosotros creemos que, de momento, es un estado de medio estar. Y, por supuesto, compartimos el fondo ideológico de que la fiscalidad tiene que ser la palanca que permita la cohesión social y económica de un país. Efectivamente, en los últimos 30 años la respuesta fiscal que han ido dando los distintos gobiernos ha sido quizá la contraria de la que se debe haber dado. En la época de vaca flaca, pues entonces se recurre a apretar el cinturón fiscal, que es cuando menos recursos hay, es más difícil hacerlo, mientras que con una falta de previsión de futuro y una falta de visión, como dirían las abuelas, cuando hay que guardar para cuando no hay. Pues entonces se ha hecho exactamente lo contrario. Estoy completamente de acuerdo con usted que en las épocas de ciclo alto económico pues se procedió a bajar los impuestos. Hubo una especie de competición en negativo entre los gobiernos, entre los partidos gobernantes, a ver cuál conseguía más la sonrisa social del cuerpo social porque bajaba más los impuestos. Le aseguro que nosotros estamos radicalmente en contra de eso que se ha ido haciendo y que hubiera tenido que haberse hecho. Claro, la fiscalidad indirecta pues ha sido poco progresiva porque algunos impuestos, como el de social de patrimonio, han ido en el sentido contrario de lo que había que hacer. Y también se ha potenciado o ha crecido la opacidad fiscal. Usted sabe cómo son tratadas las rentas del trabajo y las rentas de capital en este país y solamente con nombrar la palabra SICAV ya sabemos de lo que estamos hablando. En paralelo con ese desarrollo de Estado autonómico que creo que es un desarrollo autonómico que ha servido para salvar gobiernos, para mantener equilibrios de poder, para salvar presupuestos de gobiernos insuficientes, etcétera, en vez de tener el objetivo final que se prevé en la Constitución de armonizar este país, resulta que con el desarrollo autonómico este país se ha desvertebrado. No por error de concepto en el diseño del Estado autonómico, sino en cómo se ha ido ejecutando en cada una de las legislaturas el desarrollo autonómico. No estoy, por supuesto, en absoluto, no me apunto a los que hablan de recortar, de retroceder en el Estado autonómico, sino que se desarrolle de otra manera. Para Extremadura, especialmente, esto ha sido muy negativo, porque sobrevivimos en uno de los dos sistemas que usted ha descrito perfectamente, el sistema general que tienen casi todas las comunidades, en paralelo con aquellos dos artículos según los cuales se podía conseguir la autonomía del artículo 151 del 143, otras comunidades que por situación geográfica, por estructura económica, etcétera, además tienen un sistema que les permite mucho más, el sistema de cupo, que afecta al País Vasco, a Navarra y otros. Y luego, por si acaso era poco, sale una ley, que es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que todavía, introduciendo elementos a priori aparentemente progresistas y aparentemente favorables, como el de la corresponsabilidad fiscal, resulta que colocan a Extremadura en una situación muy difícil. Nosotros creemos que parte de los problemas que tiene Extremadura en los últimos años, en los últimos ejercicios presupuestarios, vienen del desarrollo de la LOFCA y de la implantación de un sistema de retribución, de un sistema de financiación autonómica que disminuye el pastel central que se reparte y obliga a esa corresponsabilidad, entre comillas, que es perversa para Extremadura, porque, como usted ha dicho, los niveles de renta disponible por familia son los que son, lo que se tributa por IVA en Extremadura, que los impuestos del consumo son lo que son, las pensiones en Extremadura son lo que son, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no estamos nada contentos con la evolución que ha ido teniendo esto en Extremadura. Comparto con usted perfectamente que las dificultades presupuestarias que hay en este momento no son porque estemos gastando mucho. La crisis no es de gasto, no estamos en el paraíso del gasto y todavía las cifras de gasto social comparadas con los países de nuestro entorno, con el de los 15, no con el de los 28, con el de los 15, que con el que ha sido nuestro marco de referencia siempre, pues entonces es porque se produce, no que gastemos mucho, como digo, sino una política de la caída de ingresos. En estas fechas en las que estamos, los ingresos por IVA respecto del año pasado han caído en torno a un 40%, con lo cual esto nos obliga a buscar otras alternativas y ratifica que los presupuestos, en el momento en el que se aprueban, pues tienen una importancia relativa. Los presupuestos son suposiciones más o menos optimistas de lo que se va a ingresar, de lo que se va a gastar, y como fallen las previsiones de ingresos, está claro que las previsiones de gasto va a ser más difícil cumplirlas. En cambio, usted dice que es consciente del objetivo de que hay que alcanzar el equilibrio de déficit y de establecer el equilibrio presupuestario. Nosotros no compartimos
estoy seguro que usted lo relativizará en su réplica, pero el objetivo del déficit, además con una cifra muy concreta, no digo arbitraria, pero casi caprichosa, nosotros no compartimos que ese sea lo más importante. Y el equilibrio presupuestario es el resultado de determinados acuerdos constitucionales, determinados acuerdos parlamentarios, que nos parece que tampoco, digamos, por lo menos tenían que cristalizar en las cifras en las que se han dado. Porque si aceptamos como ley suprema, como espada de Damocles inevitable, el objetivo de déficit del equilibrio presupuestario, estamos aceptando eso de que nadie gasta lo que no tiene, que ninguna familia se gasta más de lo que ingresa, etcétera, etcétera. En este país hemos alcanzado determinadas cuotas de desarrollo precisamente porque hemos gastado lo que no teníamos, pero que podíamos pagar después. Yo creo que la respuesta a ese refrán, esa frase hecha, es que nadie compra lo que no puede pagar. Nadie quiere decir que haya que pagar en el momento, ya pagaremos mañana, pasado, traspasado. Porque si no, entonces en este país no se venderían ni electrodomésticos, ni pisos, ni coches, ni nada. Así que comparto con usted efectivamente que, desde luego, solo con las políticas de gasto no se lleva al equilibrio presupuestario, ni tampoco a la estimulación económica y a la reactivación económica, que es la madre del borrego. Si hay actividad económica y hay empleo, todo ese bucle que se cierra de manera perversa se abre. Al haber más ingresos, hay más posibilidad de hacer políticas sociales, las empresas progresan, crece el empleo, etcétera, etcétera. Es ese bucle el que queremos romper y convertirlo, digamos, en una línea horizontal. Claro, las obligaciones que tenemos para buscar el déficit nacen del pacto, o del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 17 de febrero y las repercusiones del presupuesto llevan, bueno, a que estamos como estamos. Ya le decía yo al señor consejero en el último pleno que ojalá esos presupuestos de los 4.914 millones que después han sido enmendados por las obligaciones y por las imposiciones del Gobierno central, pues naturalmente serían los presupuestos de la nostalgia, a pesar de que ya contenían un recorte más o menos modesto. Por eso nos alegra, sabemos que de la primera organización sindical del país no se podía esperar otra cosa que una postura responsable, que no son beligerantes con el proyecto de ley que se ha presentado. Este modesto grupo parlamentario tampoco es beligerante con este proyecto de ley. Hemos defendido siempre que no solo con el gasto y con el recorte se va a salir de esta situación de desequilibrio presupuestario, sino que es necesario recaudar más. Y entonces compartimos esa posición y nosotros hemos dicho que de impuestos vamos a hablar. Habrá algunos que sí, algunos que no, y otros que veremos a lo largo del debate presupuestario. Efectivamente, en algunos tipos, en algún impuesto que se propone un tipo único, pues nosotros no estamos en contra porque eso elimina la progresividad. Habrá que incrementar esos tipos que hay del 7, del 8, del 9, del 10%, quizás subir linealmente un punto a todos, o unificar los tramos bajos, dejando el tema de los... Yo creo que se incluyen en el proyecto de ley algunos impuestos indirectos y algunas tasas, pero no se sabe la repercusión económica que van a tener. Están puestas, yo creo que un poco a voleo, a ver si enganchamos algo. En cuanto a los impuestos indirectos, el tema de los combustibles, estamos de acuerdo que tienen que tener una finalidad. Hasta ahora ese impuesto que ya existía y que se contempla en el proyecto de ley, el llamado céntimo sanitario, tiene que tener una finalidad concreta, tiene que ser finalista, porque si no entonces es invendible. Aparte que también podríamos hablar de la necesidad de cierta fiscalidad verde, que usted no lo ha mencionado, y estoy seguro que también está preocupado Comisiones Obreras. Y entonces, en este marco de no beligerancia, pero sí de necesidad de que se recaude, pues Comisiones Obreras se va a encontrar con este modesto grupo parlamentario y viceversa. Sabemos que la parte positiva, tiene algunas partes positivas el proyecto de ley y otras que nos parecen también claramente negativas, que vamos a intentar enmendar y vamos a intentar corregir. Pero todo esto son medidas puntuales y para un plazo de tiempo muy corto. O sea, estoy de acuerdo con usted en que estas medidas tienen que ser temporales y puntuales hasta tanto se haga esa reforma fiscal integral que usted decía al principio, que permita armonizar este territorio, que no haya paraísos fiscales dentro del Estado español, que no haya distintos tipos impositivos. Y hace un par de días escuché una parábola de cómo puede ser el mismo acto puede tener distintas respuestas en este territorio, según el impuesto de sucesiones y donaciones, el de sociedades. Resulta que hay zonas calientes y zonas frías, hay comunidades que son más blanditas y otras más duras, y eso, desde luego, nos parece que eso sí que desvertebra a España y no es el problema de los himnos, de las selecciones deportivas, de las banderas, etcétera, etcétera. Eso es lo que realmente desvertebra a España y nosotros creemos que eso debe ser corregido. Espero que se haya sentido Señor cómodo Escobar, aquí. Sí, tiene que ir terminando. Sí, solo para decirle que espero que se haya sentido cómodo y que sabe usted que tenemos una vía de comunicación permanentemente abierta. Muchas gracias, señor Carretero. Muchas gracias, señor Escobar. A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Perdón, de menor a mayor. Sí, perdona, Jorge, hoy no te tengo a ti. De menor a mayor, don Jorge Amaro. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Carretero, nos alegra mucho y creo que compartimos la inmensa mayoría de lo que usted ha dicho. Creo que basta con ver la intervención, la postura de mi grupo parlamentario en el Pleno, en la toma de consideración, y el 90%, por no decir el 100% de lo que usted ha planteado hoy, las dudas, las propuestas, los posibles cambios que puede plantearse a nivel fiscal, pues ya los planteamos nosotros el otro día en el mismo Pleno. Por eso nos alegra mucho, porque compartimos muchísimo de lo que ha dicho. Esta reforma parcial, que es lo que viene a ser una reforma más, y es lo que nosotros el otro día en el Pleno solicitamos. Queremos una reforma fiscal sólida, capaz de garantizar no las necesidades de hoy, que es para esta, sino para las del mañana. Y sobre todo compartimos fundamentalmente que hay que incrementar ingresos, pero sobre todo debemos saber y tenemos que saber dónde van a ir esos ingresos en la vertiente del gasto. No podemos apoyar incrementos de ingresos, sobre todo incrementos de impuestos, si luego en la vertiente del gasto van a ir a hacer políticas de recorte. Ya dijimos, y usted lo ha dicho hoy, la política del recorte lleva a más recorte. Estamos en un bucle que es difícil salir. El recorte implica, como sabe usted, la caída de la demanda interna, implica menos consumo implica menos ingresos públicos porque no se cobran, no hay consumo, no hay menos IVA, entonces hay caída de los ingresos públicos y eso, por el objetivo del déficit, nos obliga otra vez de nuevo a hacer más recortes. Ya planteamos nosotros que la solución puede pasar por crear estímulos estímulos a la demanda interna, estímulos al consumo, pero aquí desgraciadamente se calificó como chorrada. Entonces, eso es lo que nos encontramos desgraciadamente aquí. Sobre el objetivo del déficit, que también ha hablado el señor Escobar, compartimos el objetivo del déficit, pero no compartimos ni cómo se está haciendo ni de la manera en que se hace. Parece que cada vez son más arbitrarias las medidas y eso sí lo comparto con el señor Escobar. Ya dije también en el Pleno que establecer el objetivo del déficit en función del PIB es profundamente injusto para comunidades como la nuestra. No tiene nada que ver el PIB que tiene Madrid, su deuda sobre su PIB, no tiene nada que ver sobre nuestra deuda sobre nuestro PIB. Entonces, creo que para comunidades con un PIB bajo como la nuestra es profundamente injusto hacer esa comparativa con respecto a otras comunidades autónomas. Se deberían plantar otro tipo de factores más objetivos, ¿no? También hemos planteado que para cumplir ese objetivo del PIB, que hay que cumplirlo, insisto, se haga de una forma más flexible, que se solicita a Europa, como así hizo Italia y así se le concedió, que no tenga que ser para allá, porque eso obliga, y como está haciendo el Partido Popular, y lo está haciendo muy bien en ese sentido, a recortar, o sea, a incrementar ingresos como sea y a recortar gastos como sea. Pero eso es el camino rápido y el camino ese nos puede llevar a dar un doble castigo a las familias por la vía impositiva, cobrando más impuestos, y por la vía del gasto, pues desgraciadamente recortando prestaciones sociales, que eso es en el fondo lo que más nos preocupa. Hablaba, yo quería también preguntarle sobre el tema de los impuestos indirectos que se dan en la ley. Tenemos el canon de saneamiento, el céntimo sanitario. Sí compartimos alguno, como puede ser el de patrimonio, pero sí que hay otros que nos crean muchas dudas, porque, como sabemos, recaen en la familia sin considerar para nada el poder adquisitivo de las mismas, las circunstancias personales, sino, como son impuestos indirectos, únicamente miden la capacidad de consumo de las familias extremeñas. Ha dicho que usted no está de acuerdo o no estaría de acuerdo en principio con ellos, a no ser que tuvieran una finalidad concreta en el gasto. Hemos dicho, y usted ha dicho y ha insistido, que es difícil buscar nuevos sistemas impositivos, ¿no?, dentro de nuestra comunidad autónoma, y lo compartimos. Y también compartimos lo que ha dicho, que es difícil buscar impuestos, pero no tanto quizás buscar nuevos ingresos. Y a través de ahí, yo creo que ahí también debemos dirigirnos, no únicamente trabajar la vía recaudatoria a través de incrementos de impuestos, sino también de mejorar la gestión de la capacidad recaudatoria de las instituciones, ¿no?, como es el fraude fiscal. Evidentemente, no hacer lo que ha hecho el Partido Popular a nivel nacional, porque eso, yo creo que eso es de risa, ¿no? Ya no sé ni cómo calificarlo. En definitiva, señor Carretero,
Insisto en que compartimos básicamente lo que ha dicho, porque son las mismas preocupaciones, las mismas incertidumbres que tenemos nosotros sobre esta ley. Haremos propuestas, enmendaremos, sobre todo intentaremos suprimir aquellas cosas que no nos gusten, intentaremos mejorar las que nos gusten un poquito y apoyaremos, lógicamente, las que nos gusten mucho, aunque prácticamente no es nada. En definitiva, bueno, pues darle las gracias por estar aquí y nada más. Muchas gracias, señor Amado. A continuación, tiene la palabra doña Beatriz Villalba Rivas, portavoz del Grupo Popular Extremadura Unida. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Carretero, por venir de forma tan apresurada, sin un estudio pormenorizado de la ley, sino como usted ha podido en estos pocos días para señalarnos su punto de vista. Como bien ha dicho, nos encontramos en una situación difícil que no viene de este año, sino que ya llegó, por así decirlo, vio su primer punto de partida en el 2007, que aquí en Extremadura no se vio o no se reconoció hasta el 2010, y se produjo un aumento de los impuestos, como bien sabe, y una modificación de la ley